Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy, porque el tema que vamos a tratar es explosivo. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? ¡Sorpresa! Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, el emotivo reencuentro secreto imperdible. Sí, señores y señoras. Estamos hablando de la icónica pareja de Medcezir, Yaman y Mira, o mejor dicho, Aatay y Serine en la vida real. Y prepárense porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de detalles, de emociones y de muchas sorpresas. Vamos a sumergirnos en este reencuentro que ha hecho vibrar a los fanáticos de todo el mundo. Vamos a analizar qué, cómo, cuándo y dónde sucedió, y por supuesto, vamos a especular un poquito, porque a quién no le gusta un buen chismecito sano. Así que si eres fan de Medcezir, si adoras a Aatay, si eres fan de Serine o simplemente te encantan las historias de reencuentros llenas de magia, te has unido al lugar correcto. Prepárense para un vídeo lleno de información, de análisis y de mucho amor. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de recordarles. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido como este para ustedes. Ahora sí, empecemos. Hace unos días las redes sociales y los medios de comunicación turcos explotaron con la noticia de un reencuentro inesperado. Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, después de años de no ser vistos juntos públicamente, fueron fotografiados en secreto. Bueno, secreto a medias porque a pesar de la discreción, la información llegó a todos los rincones del mundo. Pero, ¿dónde, cuándo y cómo ocurrió este encuentro que ha hecho suspirar a tantos corazones? La historia comenzó en un lugar muy especial, el set de la nueva película de Netflix Gentlemen. Sí, señores y señoras, parece que el destino, o tal vez el guión, quiso que estos dos talentosos actores se volvieran a cruzar en el camino. Aatay Ulusoy es el protagonista de esta nueva producción, y la noticia del rodaje, por supuesto, ya había generado expectativas. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba que Serine Isarkaya hiciera una aparición sorpresa. La presencia de Serine en el set no fue algo casual. Se dice que fue a visitar a Aatay, a compartir un momento con el equipo, a apoyar a su colega y, claro, a avivar la llama de la nostalgia entre los fanáticos. Las fotos que se filtraron y que inundaron las redes sociales mostraban a ambos actores sonrientes, conversando animadamente y con una química innegable que honestamente es palpable a través de la pantalla. Se les veía cómodos, relajados y felices. Y eso, amigos, es algo que nos encanta ver. ¿Pero qué significó este reencuentro? ¿Fue simplemente una visita de cortesía entre amigos? ¿O hay algo más que se esconde detrás de esta inesperada reunión? Analicemos un poco más a fondo. Primero, la conexión entre Aatay y Serine es innegable. La química que tenían en Medcezir era de otro mundo. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la intensidad de sus escenas, todo esto hizo que el público se enamorara de Yaman y Mira. Y esa misma química, esa misma magia, parece seguir presente aunque hayan pasado años. Revisitemos un poco esa mágica época. Medcezir fue mucho más que una simple serie turca, fue un fenómeno cultural que cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de Yaman Koper y Mira Beylice, dos jóvenes de mundos completamente diferentes que se enamoran, resonó en el corazón de millones. La serie exploró temas como el amor, la amistad, la familia, la superación personal y la búsqueda de identidad, todo ello envuelto en una estética visualmente impresionante y con una banda sonora inolvidable. La química entre Aatay y Serine fue el ingrediente secreto que elevó Medcezir a un nivel superior. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, cada interacción entre Yaman y Mira era una explosión de emociones. Lograron transmitir la pasión, la ternura, el dolor y la alegría de un amor joven de una manera que pocos actores consiguen. Y es esa conexión, esa chispa, la que los fanáticos recuerdan y anhelan revivir. El impacto de Medcezir en la carrera de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya fue enorme. La serie los catapultó a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades.
Ambos actores han demostrado su versatilidad y talento en diversas producciones, pero siempre serán recordados por su icónica interpretación de Llaman y Mira. Segundo, la discreción con la que manejaron el encuentro. A pesar de que las fotos se filtraron, se mantuvo un hermetismo en torno a la situación. Esto sugiere que ambos actores valoran su privacidad y que, quizá, no querían que se generara un revuelo mediático desmedido. Sin embargo, el hecho de que no hayan negado el encuentro, y de que hayan sido captados sonrientes y disfrutando del momento, es un indicio de que no hay nada que ocultar. La forma en que eligieron abordar este reencuentro es interesante. Optaron por la discreción, lo que sugiere que priorizan su vida personal y prefieren mantener un cierto control sobre la narrativa. Esto contrasta con la naturaleza a menudo frenética de la industria del entretenimiento, donde los detalles de la vida de las celebridades se escudriñan constantemente. Al no negar el encuentro pero tampoco hacerlo público, han logrado un equilibrio entre la privacidad y la aceptación del inevitable interés de los fanáticos. Esta estrategia, que podríamos denominar discreción consentida, les permite disfrutar del momento sin verse abrumados por la atención mediática. Además, la discreción en este caso puede interpretarse como una señal de respeto mutuo. Al no exponerse a una avalancha de especulaciones y rumores, evitan crear una situación incómoda para ambos. Esta actitud madura y profesional es digna de admiración. Tercero, el impacto que ha tenido este reencuentro en los fans. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de mensajes de apoyo, de recuerdos de Medcezir. La nostalgia se apoderó de todos, y muchos comenzaron a soñar con un posible regreso de Llaman y Mira a la pantalla. ¿Será que estamos ante el inicio de algo nuevo? ¿Será que podríamos ver a Atai y Serinei juntos de nuevo en algún proyecto? Ojalá. El poder de la nostalgia es innegable. Medcezir dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores, y el reencuentro de Atai y Serinei ha avivado esa llama. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones, donde los fans compartieron sus recuerdos favoritos de la serie, expresaron su alegría por el reencuentro y soñaron con un futuro en el que Llaman y Mira volvieran a estar juntos. Este fenómeno demuestra el impacto duradero de la serie y el profundo vínculo que se creó entre los actores y su público. Los comentarios y mensajes de apoyo fueron numerosos y diversos. Muchos fans expresaron su admiración por la química entre Atai y Serinei, y esperaron que pudieran volver a trabajar juntos. Otros compartieron sus momentos favoritos de la serie, reviviendo escenas icónicas y recordando la magia que se generaba en la pantalla. La nostalgia, en este caso, no es solo un sentimiento, sino también una fuerza poderosa que une a las personas y fortalece los lazos emocionales. El reencuentro de Atai y Serinei ha demostrado que el amor por Medcezir sigue vivo y que los fans siempre estarán dispuestos a celebrar la amistad y la conexión entre sus actores favoritos. Ahora bien, no podemos negar que este reencuentro ha generado algunas especulaciones. ¿Podría haber algo más que una simple amistad entre ellos? ¿Podría ser que, después de años, el cariño y la admiración hayan evolucionado hacia algo más profundo? Recordemos que durante la época de Medcezir, se rumoreó mucho sobre una posible relación amorosa entre Atai y Serinei. Sin embargo, ambos actores siempre negaron estas afirmaciones y mantuvieron una postura discreta sobre su vida personal. El misterio siempre ha rodeado la relación entre Atai y Serinei. Durante la emisión de Medcezir, los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos fueron constantes. La química que irradiaban en la pantalla era tan palpable que era difícil no imaginar que existiera algo más allá de la amistad. Sin embargo, ambos actores siempre negaron estas afirmaciones, manteniendo una postura discreta y reservada sobre su vida personal. Esta decisión, aunque comprensible, alimentó aún más la curiosidad de los fanáticos y los medios de comunicación. La discreción de Atai y Serinei, en este caso, puede interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, podrían haber querido proteger su privacidad y evitar que su relación fuera objeto de especulaciones y análisis constantes. Por otro lado, podrían haber querido mantener una imagen profesional y evitar que su vida personal interfiriera con su trabajo. Cualquiera que sea la razón, su postura discreta contribuyó a crear un aura de misterio alrededor de su relación, lo que solo intensificó el interés del público. El reencuentro en el set de Gentlemen ha vuelto a avivar las especulaciones sobre una posible relación romántica entre ellos. Los fans, con la esperanza de verlos juntos de nuevo, han comenzado a analizar cada detalle, buscando señales que confirmen sus teorías.
Sin embargo, es importante recordar que a pesar de la química y la conexión evidente, no hay evidencia concreta que respalde estas especulaciones. Lo más probable es que se trate de una amistad sólida y duradera, basada en el respeto y la admiración mutua. Hoy ambos están solteros. Aatai, después de su ruptura con Duigu Sarn, se ha mantenido alejado de los reflectores en lo que respecta a su vida sentimental. Sereni, por su parte, también ha finalizado algunas relaciones en el pasado, y actualmente se encuentra enfocada en su carrera profesional. ¿Será que el destino les está dando una segunda oportunidad? ¿Será que el reencuentro en el set de Gentlemen es el preludio de una nueva historia? El hecho de que ambos actores se encuentren solteros en este momento alimenta aún más las especulaciones sobre una posible relación. La vida sentimental de las celebridades siempre es objeto de interés público, y en el caso de Aatai y Sereni, la situación se vuelve aún más intensa debido a su historia compartida. La ruptura de Aatai con Duigu Sarn, después de una relación de varios años, fue una noticia que sorprendió a muchos. El actor, conocido por ser discreto sobre su vida personal, ha optado por mantenerse alejado de los reflectores en lo que respecta a su vida sentimental. Por su parte, Sereni también ha tenido algunas relaciones sentimentales en el pasado, y actualmente se encuentra enfocada en su carrera profesional. Ambos actores han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, y su éxito en el mundo del espectáculo es innegable. La posibilidad de que el destino les esté dando una segunda oportunidad es una fantasía que muchos fans comparten. Sin embargo, es importante recordar que la vida personal de cada individuo es un asunto privado y que, independientemente de su estado sentimental, lo más importante es que sean felices y estén satisfechos con sus vidas. El reencuentro en el set de Gentlemen puede ser simplemente el comienzo de una nueva etapa en su amistad, o tal vez el preludio de algo más. Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros podemos disfrutar de este momento, de esta magia, de la nostalgia que nos provoca ver a Aatai y Sereni juntos. Podemos recordar con cariño a Yaman y Mira, y podemos soñar con un futuro donde, tal vez, estos dos talentosos actores nos vuelvan a deleitar con su talento y su química en la pantalla. La incertidumbre es parte de la emoción. La posibilidad de que Aatai y Sereni vuelvan a trabajar juntos es un sueño que muchos fans comparten. Sin embargo, es importante mantener las expectativas bajo control y no dejarse llevar por la ilusión. La industria del entretenimiento es impredecible y los proyectos pueden surgir y desaparecer en cualquier momento. Lo que sí es cierto es que el reencuentro en el set de Gentlemen ha demostrado que la amistad y el cariño entre Aatai y Sereni siguen vivos. La conexión que tienen es innegable y su capacidad para emocionarnos con su talento es indiscutible. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es disfrutar de este momento, de esta magia, de la nostalgia que nos provoca verlos juntos. Podemos recordar con cariño a Yaman y Mira, y agradecerles por la alegría y la emoción que nos brindaron. Podemos soñar con un futuro en el que tal vez, estos dos talentosos actores nos vuelvan a deleitar con su talento y su química en la pantalla. Pero sobre todo podemos celebrar su amistad y su profesionalismo, y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Pero no nos adelantemos a los hechos. Lo más importante es que ambos están felices, que se ven bien, y que han demostrado una vez más que la amistad puede perdurar a pesar del tiempo y de las circunstancias. Y eso, señores y señoras, es algo que hay que celebrar. La importancia de la amistad y el respeto. El reencuentro de Aatai y Sereni es una demostración de que la amistad verdadera puede perdurar a pesar del tiempo, la distancia y las circunstancias. La forma en que se mostraron en las fotos, sonrientes y relajados, es un indicio de que se sienten cómodos y a gusto el uno con el otro. Esta actitud es digna de admiración, especialmente en un mundo donde las relaciones en la industria del entretenimiento suelen ser efímeras y superficiales. El hecho de que hayan mantenido una amistad sólida y duradera es un ejemplo a seguir, y demuestra que el respeto, la admiración y el cariño pueden sobrevivir a cualquier obstáculo. Es importante destacar que la amistad entre Aatai y Sereni no solo es beneficiosa para ellos, sino también para sus fans. La conexión que tienen es una fuente de inspiración y alegría, y el reencuentro ha generado una ola de positividad y nostalgia. Al verlos juntos, los fans recuerdan los buenos momentos de Medcezir, y celebran la magia que se generaba en la pantalla. En un mundo cada vez más individualista, la amistad entre Aatai y Sereni es un recordatorio de la importancia de la conexión humana y del valor de las relaciones duraderas.
Así que, ¿qué más podemos esperar de este reencuentro? ¿Quizás alguna entrevista conjunta? ¿Quizás más fotos? ¿O quizás, solo quizás, la confirmación de un nuevo proyecto en el que trabajen juntos? ¿Quién sabe? Lo único que podemos hacer es seguir atentos. Seguir pendientes de sus redes sociales, y seguir soñando con el regreso de Yaman y Mira. El futuro es un misterio, pero lleno de posibilidades. La incertidumbre sobre el futuro de Ata y Serinei es lo que hace que este reencuentro sea aún más emocionante. Las especulaciones sobre posibles entrevistas conjuntas, más fotos o incluso un nuevo proyecto juntos, están a la orden del día. La idea de que vuelvan a trabajar juntos en un futuro cercano es un sueño que muchos fans comparten. Sin embargo, es importante mantener las expectativas bajo control y no dejarse llevar por la ilusión. La industria del entretenimiento es impredecible, y los proyectos pueden surgir y desaparecer en cualquier momento. Lo que sí es cierto es que el reencuentro ha generado una gran expectación y ha despertado la curiosidad de los fans. La forma en que Ata y Serinei manejen esta situación será fundamental para el futuro de su relación profesional y personal. Podrían optar por mantener un perfil bajo y evitar cualquier tipo de especulación, o podrían aprovechar la oportunidad para aumentar su visibilidad y promocionar sus proyectos futuros. Sea cual sea la decisión que tomen, lo importante es que sigan siendo fieles a sí mismos y que continúen disfrutando de su éxito. El futuro es un misterio, pero también está lleno de posibilidades. Y antes de que me despida, quiero recordarles que este tipo de eventos, de reencuentros, de noticias sobre nuestros artistas favoritos, nos demuestra que el amor, la amistad y la conexión pueden existir en Hollywood, en Turquía o en cualquier parte del mundo. Nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, y que siempre hay motivos para emocionarnos y para celebrar. La universalidad del amor, la amistad y la conexión. El reencuentro de Ata y Serinei es una muestra de que el amor, la amistad y la conexión son valores universales que trascienden las fronteras geográficas y culturales. En un mundo cada vez más globalizado, es reconfortante ver que estos sentimientos son compartidos por personas de todo el mundo. El impacto de Medcezir en la audiencia internacional es un testimonio de la capacidad de las historias de amor y amistad para conectar con personas de diferentes culturas y orígenes. La química entre Ata y Serinei fue un factor clave en el éxito de la serie, y su reencuentro ha generado una ola de emoción y nostalgia en todo el mundo. El hecho de que este evento haya sido recibido con tanta alegría y entusiasmo demuestra que el amor, la amistad y la conexión son valores fundamentales para la humanidad. Nos recuerda que a pesar de las diferencias, todos compartimos las mismas emociones y anhelos. La historia de Ata y Serinei es una prueba de que el amor, la amistad y la conexión pueden perdurar a pesar del tiempo y las circunstancias. Es una lección de esperanza y optimismo que nos invita a celebrar la vida y a valorar las relaciones significativas. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el reencuentro de Ata y Serinei. Espero que hayan disfrutado de la información, del análisis y de las especulaciones. Y espero sobre todo que se hayan emocionado tanto como yo. La despedida, pero no el adiós. Hemos llegado al final de este vídeo, pero la historia de Ata y Serinei está lejos de terminar. El reencuentro ha sido un acontecimiento emocionante y las especulaciones sobre el futuro son inevitables. Es importante recordar que independientemente de lo que suceda, el legado de Medcezir y la amistad entre Ata y Serinei seguirán vivos en el corazón de sus fans. Agradezco a todos por haber visto este vídeo, por haber compartido sus opiniones y por haber disfrutado de esta historia conmigo. Los invito a seguir pendientes de mi canal para más contenido sobre el mundo del entretenimiento. Les deseo lo mejor, y espero verlos pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué opinan sobre este reencuentro, que esperan ver en el futuro de Ata y Serinei, y si ustedes también son fans de Medcezir. Compartan sus ideas, sus teorías, sus sueños. Me encanta leer sus comentarios y aprender de ustedes. La interacción con los fans es fundamental. La sección de comentarios es un espacio para compartir opiniones, ideas, teorías y sueños. Es un lugar donde los fans pueden interactuar entre sí y con el creador del vídeo. La participación de los fans es fundamental para el éxito del canal, y sus comentarios son una fuente de inspiración y motivación.
Los invito a dejar sus comentarios y a compartir sus pensamientos sobre el reencuentro de Aatai y Serinei. Me encantaría saber qué esperan ver en el futuro de estos dos talentosos actores y si ustedes también son fans de Medcezir. Sus comentarios son valiosos y me ayudan a crear contenido que sea relevante y atractivo para ustedes. Y por supuesto, no se vayan sin darle like a este vídeo. Si les gustó, si les pareció interesante, si les hizo sonreír, aprieten ese botón de me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Aatai, de Serinei y de Medcezir. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, siempre hay historias por contar, siempre hay sorpresas por descubrir, y siempre hay motivos para celebrar. El apoyo de los fans es esencial. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. El apoyo de los fans es esencial para el crecimiento del canal y para la creación de contenido de calidad. Cada like, cada comentario y cada suscripción es un voto de confianza y una motivación para seguir adelante. Gracias por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.